Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Derecho de Bolsillo. Hoy en esta tarde vamos a ver un tema interesante tocante al derecho civil. Y hoy nos ocupa un tema llamado evicción y saneamiento. Evicción y saneamiento. Y bueno, este tema va a consistir de dos videos, no serán muy largos, para poder en uno explicar lo que es la evicción y en el otro lo que es el saneamiento, ya que debemos entender que uno se desprende del otro, ¿verdad? Cuando hay evicción se da lugar al saneamiento. Y bueno, vamos a empezar en este video con explicar qué es la evicción y cómo es que se da, cuáles son sus requisitos y algunos aspectos importantes. Y bueno, espero que te sea de gran ayuda este video y que podamos entender este tema tan interesante dentro del derecho civil. Y bueno, este tema tiene que ver con el tema de obligaciones. Obligaciones es el tema quizás un poco más extenso y más difícil de digerir en el tema del derecho civil, el derecho de las obligaciones. Y bueno, nosotros sabemos que hay obligaciones de dar. Y de esas obligaciones de dar se desprenden varios tipos pues, de formas, ¿verdad?, de realizar esa obligación. Uno de esos tipos son las obligaciones de dar traslativas de dominio. Te repito, obligaciones de dar traslativas de dominio. Y también las traslativas del uso o goce temporal de una cosa. En este tipo de obligaciones es donde se va a dar la evicción. Y vamos a pensar nosotros en una compraventa. En una compraventa donde una de las partes se llama vendedor y el otro comprador. Pero para efecto del tema de la evicción le vamos a llamar al vendedor enajenante y al comprador adquiriente. Le vamos a llamar de esa forma para efecto de este estudio. Lo repito, enajenante y adquiriente. Bueno, cuando el enajenante no cumple totalmente con su obligación o no cumple como es debido esa obligación de transmitir el dominio, se va a presentar un problema. Hay un problema en tocante a transmitir ese dominio. Transmitir dominio, hablamos de transmitir la propiedad de una cosa. El dominio lo estamos transmitiendo. Cuando yo le vendo algo a alguien, le estoy transmitiendo el dominio de esa cosa, es decir, su propiedad. Pero cuando el enajenante no lo hace correctamente, entonces se presenta un problema. Ese problema puede ser total o parcial. Total será cuando el que enajenó, el que me vendió, en nuestro ejemplo de compra-venta, hay más ejemplos, pero en nuestro ejemplo de compra-venta va a ser un problema total, ¿verdad? Una circunstancia que va a ser total porque en sí el enajenante no tenía la propiedad de esa cosa y sin embargo lo enajenó, lo vendió. Hablamos de una circunstancia total. Y habrá incumplimiento parcial cuando sí tenga el enajenante un derecho sobre esa cosa, pero ese derecho solamente sea en parte o lo comparta en copropiedad, o bien cuando esté grabada de un derecho real o un gravamen, y entonces habrá un incumplimiento parcial. Es lo que hablamos, ¿verdad? Bien, este incumplimiento por parte del enajenante, ya sea total o sea parcial, va a dar lugar a la responsabilidad civil por evicción. Te repito, todo eso que platicamos da lugar a la responsabilidad civil por evicción. Ahora bien, ¿qué es la evicción? Ya lo dijimos en este ejemplo. En este ejemplo que relatamos ya podemos entender lo que es la evicción, pero vamos nosotros a formular, a hacernos de una definición de lo que es la evicción. Y bueno, así a la letra lo dicen así los códigos civiles y es bastante entendible y ya con el ejemplo lo vamos a entender. ¿Qué es evicción? Bien, hay evicción cuando el que adquiere una cosa es privado en todo o en parte de ella por sentencia ejecutoriada en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición. Eso es la evicción. Te lo repito, hay evicción cuando el que adquiere una cosa es privado en todo
o en parte de ella por sentencia ejecutoriada y en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición. Bien, podemos ver que toda evicción, eso es la evicción, esa es la definición de evicción. Cuando hablemos de evicción tenemos que traer eso a nuestra mente. Toda evicción supone la enajenación de una cosa ajena o que nos pertenece en parte, o bien que se encuentre grabada con un derecho real o con un embargo y que se oculte ese gravamen, ¿verdad? Esto es lo que supone la evicción. Siempre que un enajenante, pensemos en un vendedor, enajene, venda algo que no le pertenece o que solamente le pertenece en parte, o que lo que vende está grabado con un derecho real, o que tiene sobre sí un embargo y lo oculte, entonces hablamos que se da lugar a la evicción. Y bien, de la definición vamos a tomar nosotros unos requisitos, como lo hemos hecho en videos anteriores. Requisitos para que tenga lugar la evicción. Requisitos o elementos para que tenga lugar la evicción. Y para que se pueda ejercitar en un momento dado esa acción, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son estos elementos o requisitos? Número 1, la evicción se presenta solamente en las obligaciones de dar, traslativas de dominio y también en las traslativas de uso o goce temporal. Las consecuencias son diferentes, pero se presenta la evicción. Ok, ese sería el primer requisito. Número 2. Se requiere que el adquiriente, es decir, el que adquirió la cosa, el que la tomó para sí, sea privado total o parcialmente de la cosa enajenada. Eso se requiere, que sea privado total o parcialmente de la cosa, es decir, que le sea quitado, que sea perturbado total o parcialmente. Número 3, que esa privación que le pasa al adquiriente se deba a una sentencia ejecutoriada. Y aquí es lo importante, debe haber sentencia ejecutoriada. ¿Qué es eso? Rápidamente, hay sentencia ejecutoriada o que causa ejecutoria cuando ya no se tiene ningún recurso en contra. Ya en otro video explicaremos ese proceso para entenderlo. Pero así de rápido decimos sentencia ejecutoriada que ya no tiene ningún recurso en contra. Ya causó ejecutoria. ¿Ok? Y bueno, y número 4, esta sentencia reconozca el derecho de un tercero, de otra persona, que sea anterior a la adquisición. Bien, esa sentencia de la cual hablamos priva de la propiedad al adquiriente. Esa sentencia lo está privando de la propiedad y está diciendo, no, realmente el propietario, realmente el dueño es tal persona, porque esa persona demanda al adquiriente y le dice, ¿sabes qué? Eso que compraste es mío, me pertenece, ese terreno que compraste es mío, yo tengo mejor derecho, mira, yo soy el propietario, yo estoy en el registro de la público de la propiedad y bueno, y dice, yo soy el propietario, no tú. Y en esa sentencia lo debe de dictar. Y ese derecho es anterior, es decir, él era propietario desde antes. Entonces ahí estamos diciendo que le está privando de la propiedad. Pensemos que no hubiera sentencia ejecutoriada. Si no hay sentencia ejecutoriada que cause ejecutoria, entonces no hay evicción. A veces se puede privar de la propiedad solamente por vía de hecho y no de derecho. ¿Cómo es por vía de hecho? Pues simplemente que lo están perturbando, lo están sacando de la propiedad, llegaron con fuerza, llegaron a amedrentar y los quitaron del terreno, los sacaron de una casa, no sé, pensemos en eso. Entonces no hay evicción. Ahí se podrá defender la parte, ¿verdad?, el adquiriente por su posesión, porque está viendo una molestia en su posesión y podrá hacer uso de todas las acciones posesorias o los interdictos, pero no de la evicción, porque no hay sentencia. Para que haya evicción se debe haber una sentencia que cause ejecutoria. Y bueno, decíamos también que la evicción puede ser total o parcial. Total es cuando hay una privación total de la cosa.
¿Y parcial cuándo será? Habrá una evicción parcial, es decir, se reducen los derechos del adquiriente. Sigue teniendo su derecho de propiedad sobre esa cosa, pero se reduce. Hay una reducción, es una evicción parcial. ¿Cuándo se dará? Hay 3 casos, los más comunes, que es cuando el enajenante tiene esa, o el que enajenó compartía en copropiedad y no es dueño del todo. Es decir, había más dueños, más copropietarios. Ahí habrá una evicción parcial. ¿Cuándo más? Número 2. Cuando se oculte un gravamen o un derecho real. Pensemos en una servidumbre, en un usufructo, que se oculte, no se le dijo, entonces reduje sus derechos y hay evicción parcial. Y número 3, cuando se constituyó un gravamen, pero que no llegó a registrarse en el registro público de la propiedad por el tiempo. Es decir, el enajenante le vende algo a alguien, pero cuando va el adquiriente, va al registro a cerciorarse de que esté libre de todo gravamen, no hay registro de que tiene gravamen. Pero resulta que 5 o 10 minutos antes de que se lleve a cabo la enajenación, la compraventa, va el enajenante y hace el registro de una servidumbre. Entonces ahí hay evicción, aunque sea 5 minutos o 10 minutos antes de la transmisión. Pero tiene que ser anterior. Recordemos ese requisito de un derecho de tercero anterior. Y bueno, ahí también se habla de fraude, ¿verdad? Pero bueno, es uno de los casos que se suele dar. Bien, hemos explicado lo que es la evicción. Eso es la evicción. Y bueno, ¿cuál es el efecto de la evicción? Bueno, vamos a repetir lo que es la evicción para culminar el video. Hay evicción cuando el que adquiere una cosa es privado en todo o en parte de ella, por sentencia que cause ejecutoria en virtud de un derecho de tercero anterior a la adquisición. Evicción significa vencer, ser vencido en juicio. De latín evictio, ser vencido. Cuando es vencido ese adquiriente en juicio, es decir, pierde la propiedad, el enajenante será demandado, ¿verdad?, por el adquiriente, lo va a demandar y le va a decir, ¿sabes qué es lo que me vendiste? Alguien tenía un derecho anterior al mío y me ha quitado la propiedad. Ahora tienes que responderme. Y entonces la consecuencia de ser vencido en juicio, de haber sufrido evicción, es que el enajenante tendrá que pagar el saneamiento. Saneamiento. Es decir, tendrá que reparar ese daño, tendrá que subsanar lo que ha causado. Saneamiento. Y el saneamiento lo veremos en el video que sigue, en la segunda parte de este. Y bueno, te invito a que vayas a verlo, lo estaremos subiendo en los próximos días. Y te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook. Y sigas también todas las infografías, seguramente este tema estaremos subiéndolas. Y temas de que tengas dudas puedes dejarlo ahí en los comentarios. Te mando un saludo, te saluda Daniel Ruiz y ve a ver el próximo video que será acerca del saneamiento, segunda parte de la evicción. Hasta luego, que Dios les bendiga.